Comienza el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán. Muy buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos a El Dios de cada día, este espacio donde miramos la actualidad con los ojos del Evangelio y con el corazón atento a la presencia de Dios en la historia. No puede ser de otra manera, porque en Radio María todo se ve desde el corazón de Jesús y el corazón de María. Y desde Majadahonda en Madrid con don Juan Francisco los saludamos desde aquí, y el voluntariado de la Almudena, al voluntariado Virgen de la Montaña de Cáceres, y aquí quien os está hablando, Miguel Ángel, porque la vida no es solo lo que vemos en los titulares de los periódicos. Tenemos también que tener ojos de fe para poder vivir la realidad de nuestra vida desde la providencia de Dios actuando silenciosamente, llamándonos a ser instrumentos de su amor. Y por eso es necesario un programa como este, en donde veamos la realidad de nuestra vida, de lo que estamos pisando en la cotidianidad de la vida, a los ojos de Dios. Y hoy vamos a detenernos en tres noticias muy actuales que nos interpelan profundamente como cristianos, y por lo tanto es que no podemos ser ajenos a ellas. Tres realidades que aparecen estos días en la actualidad que nos invitan a reflexionar. El primero, el llamamiento mundial a la paz en medio de conflictos y tensiones internacionales. ¡Qué herida está la paz! Y tenemos que hablar de ello. Sé que continuamente se está hablando de la paz, pero es que necesitamos hablar de ella, porque ya vemos cómo todos los acontecimientos que nos rodean hablan de esto, hablan de la guerra y hablan de la violencia. Nosotros no podemos ser ajenos a ello. También la campaña reciente de Manos Unidas contra el Hambre, que recuerda que no puede haber paz sin justicia, y las jornadas de oración por la paz que la Iglesia promueve en muchas diócesis. Como os digo, tres caminos que se entrelazan: paz, justicia y oración. Porque cuando falta la paz, el mundo sufre. Ya sabéis que la guerra no lleva a ninguna victoria. La guerra es un fracaso de la humanidad. Cuando falta justicia, la paz es frágil. Y cuando falta oración, el corazón humano pierde el rumbo. Por eso no podemos hablar de otra cosa más que de esto. Hoy queremos mirar la actualidad desde una convicción muy sencilla, pero muy profunda, que es esta, amado oyente. El cristiano no es un espectador de la historia. El cristiano está llamado a transformarla con el amor de Dios. Pedimos al Señor que ilumine este tiempo de radio y que podamos iluminar esta realidad bajo el prisma de la fe, la esperanza y el amor. Por eso empezamos diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué tenemos que decir? Antes que nada, sí a la paz. El grito del mundo ante la guerra. En muchos lugares del mundo en estos días se multiplican los llamamientos a favor de la paz. Sí a la paz. Las tensiones internacionales, los conflictos armados, la amenaza de nuevas guerras,
preocupan a gobiernos, organizaciones internacionales y también a millones de ciudadanos que desean algo tan simple y tan difícil como vivir en paz. La historia humana, por desgracia, está llena de guerras, pero cada guerra nos recuerda lo mismo. Cuando el ser humano pierde el sentido de la fraternidad, la violencia aparece. Y por eso la Iglesia levanta siempre la voz para recordar algo esencial. Y por eso tenemos que hacernos eco aquí en Radio María, ¿cómo no? La guerra nunca es solución verdadera. El Papa lo ha repetido muchas veces. La guerra es siempre una derrota para la humanidad. Por eso, que nadie se lleve a engaño. En la guerra no hay ningún vencedor, todos somos perdedores. Jesús pronunció una de las frases más revolucionarias del Evangelio. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. De Mateos 5:9. No dijo, bienaventurados los que hablan de paz. No, dijo, los que trabajan por la paz. ¿Cómo conocía Jesús el corazón del ser humano? Y por eso lo dice esto, y de esta forma, porque la paz no es solo un deseo bonito. La paz exige esfuerzo, diálogo, reconciliación y justicia. Por eso, a veces pensamos que la paz depende solo de los gobiernos o de las grandes decisiones internacionales, pero el Evangelio nos recuerda algo más profundo. Y abre bien los oídos, amado oyente. La paz del mundo empieza en el corazón humano. Y es que también en nuestra sociedad está muy herida por la polarización. Ya habíamos hablado en otros programas de esto, lo dividido que estamos todos, lo violento que estamos encauzando toda la vida de cada día. Es que las palabras que salen de nuestra boca, más bien de bendición, son de maldición, porque estamos tirándonos los platos, y nunca mejor dicho, entre unos y otros. Si en el corazón hay odio, resentimiento o deseo de dominio, la guerra siempre encontrará un camino. Hoy está muy preocupado todo el mundo por la repercusión económica. ¡Qué engaño! Tendríamos que preocuparnos por la repercusión en la misma humanidad. Nos estamos deshumanizando. No puede ser que estemos otra vez en la ley del más fuerte o la ley de la selva. Por eso Jesús dice también, la paz os dejo, mi paz os doy. En Juan 14:27, la paz cristiana no es solo ausencia de violencia, es una forma de mirar al otro como hermano. Es decir, el otro no es un problema, el otro es un hermano, el otro es una oportunidad de amar. El amor no se da sin la otra persona. Por eso la doctrina social de la Iglesia es muy clara. La Iglesia enseña que la paz se construye sobre 4 pilares. ¿Y sabéis cuáles son esos 4 pilares? Sé que esta convicción está en todos nosotros. La verdad, la justicia, la libertad y el amor. La verdad y cuanta la posmentira, ¿verdad? Que solamente hay que encender YouTube para darse cuenta de las grandes mentiras, sobre todo cuando aquellos que suben vídeos creen que se dirigen a nichos.
porque este nicho de población como es la Iglesia Católica, como un nicho, pues nos da mucho rédito y entonces hay que utilizar mucha mentira. ¿Cuánta mentira hay en YouTube? Y esto, la posverdad, es terrible porque no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Y la mentira siempre hará daño. La justicia, ahora abordaremos el hambre en el mundo, mientras que no haya justicia en el mundo, no habrá paz. La libertad, y entre ellas una de las libertades principales, la libertad religiosa y el amor, que es el motor de toda paz. Si uno de estos pilares falta, la paz se vuelve frágil. Verdad, justicia, libertad y amor. La paz no es solo firmar acuerdos. La paz es construir una convivencia donde cada persona pueda vivir con dignidad. Por eso, ante todo este tumulto de cuestiones sobre la guerra, a veces pensamos que no podemos hacer nada. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos, si estamos preocupados por la gasolina y por el gasoil y por el gas y sus precios y por el precio de los artículos, pues no vamos a ningún sitio. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para eso? Pero sí podemos nosotros como cristianos hacer lo siguiente. Vamos a ver. Lo primero, rezar por la paz. La oración no es evasión, es intercesión real. Y no hay mejor oración cuaresmal que preocuparse por el prójimo, por aquellos que están sufriendo la guerra, por las víctimas, por los victimarios cuando son violentos, para que llegue otro ámbito y es un ámbito de velar por la dignidad de las personas. Por eso la oración muy importante, y ya sabéis que la oración cuaresmal no es la introspección de decir, ay Señor, dame tal cosa, dame la otra, muy individualista. No, no, no. La verdadera oración cuaresmal es la que tiene por objeto la intercesión por el hermano, por aquel que lo está pasando mal. Y hay tantas guerras en el mundo, tantas, tantas. Por eso debemos rezar por la paz. Evitar también el lenguaje del odio, como dice el Papa en su mensaje cuaresmal. Las palabras pueden encender guerras o apagarlas. Por eso son tan importantes las palabras. También en la vida cotidiana, cuidar nuestro lenguaje, promover el diálogo en nuestro entorno, fomentar las asociaciones, los grupos de diálogo, lugares de encuentro con los demás. Nos ha apartado mucho de esto la técnica. Tenemos que usarla en una gestión proporcionada. Educar a los jóvenes en la reconciliación. Qué hermoso para los oídos y qué alimento para el corazón decir perdón. Recordar siempre que el otro no es un enemigo, sino una persona por la que velar y que merece su dignidad. Sí, podemos hacer muchas cosas, como veis, rezar por la paz, evitar el lenguaje del odio, promover el diálogo en nuestro entorno, educar a los jóvenes en la reconciliación, recordar siempre que el otro es un amigo, no un enemigo, es una persona con su dignidad. Sí, hermano, podemos hacer cosas por la paz. Y la paz, ya sabes, empieza en tu corazón. Por eso decíamos que un elemento también para la paz, como decía la campaña de Manos Unidas, entramos dentro de este segundo bloque, es sin justicia no hay paz. Es lo que queremos comentar en este Dios de cada día.
Estos días la organización católica Manos Unidas ha recordado una verdad muy importante. Abrimos otra vez bien los oídos. No habrá paz en el mundo mientras exista hambre. El hambre no es solo un problema económico, es un problema moral. Y hay millones de personas en el mundo que siguen sufriendo desnutrición, pobreza extrema o falta de acceso a recursos básicos. Y muchas veces estas situaciones están directamente relacionadas con conflictos, desigualdad o explotación. Son las guerras silenciadas, sobre todo en países de África, y que no aparecen en los titulares de periódico. Decíamos antes que no todo lo encontramos en nuestros periódicos, fijaos, ahora se habla mucho de Irán y poco de Ucrania. ¿No os dais cuenta que nos hablan de las noticias de formas partidistas? El Papa ha dicho algo muy fuerte en varias ocasiones. La pobreza no es fruto de la casualidad, sino de estructuras injustas. Esto significa, amado oyente, que el mundo produce riqueza suficiente para todos, pero esa riqueza no siempre se distribuye con justicia. Por eso, la doctrina social de la Iglesia habla del destino universal de los bienes. Dios creó el mundo para todos. Jesús fue muy claro en el Evangelio. Tuve hambre y me disteis de comer. Mateo 25:35. Esta frase no es simbólica, es un criterio de juicio. El cristiano no se limita a creer en Dios. El cristianismo consiste en amar concretamente al prójimo. Por eso existen organizaciones como Manos Unidas, Cáritas y tantas iniciativas de solidaridad. La caridad cristiana no es solo dar limosna. La caridad cristiana busca promover el desarrollo, crear oportunidades y defender la dignidad humana. Y claro, tenemos que preguntarnos, como siempre hacemos en este programa, ¿qué podemos hacer nosotros? Muchas veces pensamos que estos problemas son demasiados grandes, pero cada pequeño gesto en todo esto cuenta mucho. ¿Y cómo podríamos hacer nosotros para esta gran injusticia silenciosa que se da en el mundo y que son el humus de guerras silenciadas? Colaborar con proyectos solidarios, vivir con sobriedad y evitar el despilfarro, educar en la solidaridad, recordar que cada persona pobre tiene rostro y nombre. Esto es importantísimo para cada uno de nosotros, que somos fieles al espíritu mariano y que sabemos que el Evangelio es aquello que nos hace vivir cada día de cara a Dios. La solidaridad no es un sentimiento pasajero, es una forma de vivir el Evangelio. Vamos a reflexionar un poquito sobre todas estas cuestiones tan graves y tan fuertes que estamos atendiendo en este programa del Dios de cada día.
Estamos en el Dios de cada día, aquí en Radio María, cómo no, y hablamos de un grito unánime. Sí a la paz, sí a la paz. Y hacíamos una reflexión sobre bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y decíamos que la paz empieza por el corazón. También Jesús nos desea la paz diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y hablábamos que la paz se construye con la verdad, la justicia, la libertad y el amor. Y veíamos cómo rezar por la paz, evitar el lenguaje del odio, promover el diálogo en nuestro entorno, educar a los jóvenes en la reconciliación y recordar siempre que el otro no es un enemigo, sino una persona, era algo que teníamos que pensar, es decir, nosotros podemos hacer mucho por la paz. También hablábamos de una gran injusticia que es el hambre en el mundo, la campaña de la organización católica Manos Unidas, no habrá paz en el mundo mientras exista hambre. Y hablábamos de otras guerras que son silenciadas en los periódicos que tenemos acceso a ellos y que no hablan de otras guerras que se producen en África, por ejemplo. La pobreza, decíamos, no es fruto de la casualidad, sino de las estructuras injustas. Y como el Señor nos dice, tuve hambre y me disteis de comer, y que este valor de promover el desarrollo, crear oportunidades y defender la dignidad humana tiene que ser nuestra bandera. También colaborar con proyectos solidarios, vivir con sobriedad y evitar el despilfarro, educar en la solidaridad, recordar que cada persona pobre tiene rostro y nombre. Todo esto lo hemos ido diciendo y ahora vamos a abordar otro tema en los poquitos minutos que tenemos sobre la oración por la paz. Muchas diócesis y comunidades cristianas están promoviendo jornadas de oración por la paz. Puede parecer algo pequeño frente a los grandes problemas del mundo, pero la oración tiene un poder inmenso. Es una oración cuaresmal. En la oración cuaresmal hemos dicho que es de intercesión, rezar los unos por los otros. Cuando rezamos por la paz ocurre algo profundo. Primero cambia nuestro propio corazón, es decir, entramos dentro de una dinámica y una inercia espiritual, y esto es muy importante. Nos volvemos más sensibles al sufrimiento humano, más capaces de perdonar, más dispuestos a construir reconciliación. Incluso invocar la paz, fijaos hasta dónde hemos llegado. que no quiere ser entrar dentro de una queja, no, pero hasta dónde hemos llegado que hasta pedir la paz nos divide. La Iglesia siempre ha respondido a las crisis del mundo con dos caminos: acción concreta y oración profunda. No son caminos opuestos. La oración alimenta la acción, de tal manera que yo no puedo tener todo ese espíritu del que hemos comentado durante todo el programa si no tengo oración y vida de oración. Dice Jesús, pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Mateo 7:7. La oración abre el corazón de Dios, pero también abre el corazón del ser humano, porque deja un pazos, deja un ambiente entre nosotros de construir la paz. ¿Y cómo rezar por la paz? Puede ser muy sencillo. Rezar el rosario por la paz, ofrecer la misa por las víctimas de la guerra, pedir al Señor la reconciliación entre los pueblos, rezar por quienes gobiernan el mundo. Queridos amigos, hoy hemos visto tres realidades de nuestro tiempo. El grito del mundo que pide paz y en forma positiva. Sí por la paz. Sí a la paz. El hombre que existe justicia
el hombre que exige justicia y la oración que sostiene la esperanza. Estas tres realidades están profundamente unidas porque la verdadera paz solo es posible cuando hay justicia, solidaridad y conversión del corazón. Terminamos ya recordando que puedes volver a escuchar este programa en la página web de Radio María, radiomaria.es, también en las plataformas digitales, buscando el Dios de cada día. Enseguida saldrá. Ahora se emitirá una conferencia, La misión sacerdotal entre amor, verdad y alegría, por el obispo Luis Martín de San Martín, que se emitió en el Convivium del pasado mes. Y finalmente nos despedimos con la bendición, deseando la paz a todos nuestros hogares, a todas nuestras familias, a todos nuestros vecinos, a toda nuestra nación, a todas las naciones del mundo. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí en Radio María, en el Dios de cada día. Nos volvemos a ver. Mientras tanto, orando por la paz y procurando la paz en todos nuestros ambientes, con lo que hemos dicho en este programa, el espíritu del cristiano, que aboga por sí a la paz. Hasta el próximo día. Adiós. Concluye el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán.